El viento aullaba sobre la cumbre del monte Otris, donde los titanes reinaban con un poder incuestionable. Desde su trono dorado, Cronos, señor del cosmos, contemplaba el firmamento con ojos fríos, tan afilados como la hoz con la que había destronado a su propio padre Urano hacía mucho tiempo. Gobernaba con la seguridad de un dios absoluto, pero su espíritu no conocía la paz. Desde lo más profundo de la tierra, su madre Gea, la antigua diosa primordial, le había lanzado una advertencia: como derrocaste a tu padre, también uno de tus hijos hará lo mismo contigo. Las palabras de la profecía ardían en su mente como brasas incandescentes. Cada noche su sueño se llenaba de visiones de una sombra alzándose contra él, de un trueno desgarrando el cielo, de su propio reino reducido a ruinas. Y Cronos, el más astuto de los titanes, no estaba dispuesto a compartir el destino de Urano. Cuando su esposa Rea le dio su primer hijo, lo tomó en brazos solo un instante antes de abrir su boca y tragarlo entero. La diosa gritó horrorizada, pero Cronos no mostró emoción alguna. Su estómago se hinchó un momento y luego nada. «Así nunca podrán desafiarme», murmuró, sin apartar la vista de su trono. Rea lloró, pero su dolor no pudo detener la determinación cruel de Cronos. Cuando nació su segundo hijo, ocurrió lo mismo. Uno tras otro, Deméter, Hestia, Hera, Hades y Poseidón fueron devorados antes siquiera de abrir los ojos al mundo. La desesperación creció en el corazón de la diosa. Estaba condenada a perder a todos sus hijos. Cada vez que su vientre se hinchaba con una nueva vida, su pecho se llenaba de miedo. Sabía que Cronos no vacilaría, que la profecía le infundía un terror mayor que su propia crueldad. Y entonces, cuando quedó encinta por sexta vez, supo que debía hacer algo. El momento llegó. Una noche sin luna, en una cueva oculta entre los valles de Creta, Rea dio a luz en secreto. Un niño fuerte y hermoso, con los ojos centelleantes como el cielo en tormenta. Lo estrechó contra su pecho, susurrándole su destino antes siquiera de que pudiera entenderlo. «Eres Zeus y un día cambiarás el mundo», pero no podía quedarse con él. Debía actuar antes de que Cronos sospechara. Así que, con el corazón destrozado, dejó a su hijo al cuidado de las ninfas Amaltea y Adrastea, quienes lo esconderían en las profundidades de la cueva del monte Ida. Y para engañar a su esposo, tomó una piedra del suelo, la envolvió en finos pañales y la sostuvo en brazos como si fuera un bebé real. Regresó al palacio y se la ofreció a Cronos con una mirada fingidamente sumisa. El titán, ansioso por asegurarse de que ningún enemigo pudiera surgir de su propia sangre, tomó el falso niño y lo arrojó a su boca. Con un crujido sordo, la roca descendió por su garganta y quedó atrapada en su vientre. Cronos suspiró con satisfacción. «Así es como se protege un trono», dijo, sin saber que había sellado su propio destino. En la cueva de Creta, Zeus crecía en secreto. Las ninfas lo alimentaban con la leche de la cabra amaltea, y los soldados de su madre, los coribantes, danzaban con sus armaduras chocando entre sí para ahogar los llantos del niño y evitar que Cronos los escuchara desde su trono. El joven Zeus creció fuerte, ágil como el viento y con una mirada que ardía con la promesa de la tormenta. No sabía aún que su destino estaba escrito en las estrellas. No sabía aún que un día sería él quien se alzara contra su padre y pusiera fin a la era de los titanes. Pero la tempestad ya estaba en camino. El tiempo pasó en la cueva secreta del monte Ida y Zeus creció con la fuerza de una tormenta contenida. Su infancia fue distinta a la de cualquier otro dios o mortal. Criado por las ninfas Amaltea y Adrastea, aprendió a moverse con la agilidad del viento y a trepar las rocas como si fueran extensiones de su propio cuerpo. Pero no solo su físico se fortalecía,
Su mente también se afilaba con cada día que pasaba en la sombra de la montaña. Desde que tuvo uso de razón, supo que era diferente. Las ninfas le hablaban de su linaje, de su madre Rea y de su padre el poderoso Cronos, pero nunca pronunciaban aquellas palabras con amor, sino con una mezcla de respeto y temor. Una noche, cuando ya era un joven dios de vigor innegable, Amaltea se sentó junto a él junto al fuego y le dijo con voz grave: «Zeus, hay algo que debes saber. No eres solo un hijo de los dioses, eres un arma contra la tiranía». Él la miró con el ceño fruncido, sin comprender del todo. Tu padre, Cronos, devoró a tus hermanos para evitar su destino, pero tu madre te escondió para que un día vengaras a los tuyos y tomaras lo que te corresponde. Las llamas crepitaban en la penumbra de la cueva mientras las palabras de Amaltea resonaban en su mente como el eco de un trueno lejano. Zeus se puso de pie. Su pecho subía y bajaba con la respiración agitada. Su sangre ardía con una furia que nunca antes había sentido. Por primera vez comprendió quién era y cuál era su propósito. No dejaré que mi padre siga gobernando impunemente. Debo liberarlos. Amaltea asintió, pero su mirada estaba cargada de preocupación. No puedes hacerlo solo. Necesitarás aliados. Zeus dejó la cueva por primera vez y descendió por los valles hasta encontrar a Metis, la diosa de la prudencia y la astucia. Era sabia mucho más que cualquier otro ser en el cosmos y su intelecto afilado como una hoja de obsidiana. Cuando Zeus se presentó ante ella y le contó su plan, Metis lo estudió en silencio. Cronos no es un enemigo cualquiera, dijo al fin. No puedes desafiarlo con la fuerza bruta, pero hay una forma de hacer que se debilite. ¿Cómo? Metis tomó una pequeña flor dorada que crecía junto a un arroyo y la trituró entre sus dedos hasta convertirla en un fino polvo. Prepara un brebaje con esto. Hará que su estómago se contraiga y expulse todo lo que ha devorado. Zeus tomó el polvo con reverencia. Sabía que este sería el primer golpe en la guerra que estaba por comenzar. Días después, Zeus llegó al palacio de Cronos disfrazado de copero, bajo la sombra del imponente trono de su padre. Ofreció una copa de oro llena del brebaje preparado por Metis. Cronos, sin sospechar la verdad, bebió con ansias. Durante un momento todo pareció normal, pero luego su rostro se contrajo con dolor. Su aliento se volvió errático y un temblor recorrió su cuerpo entero. Entonces, con un rugido gutural, el titán cayó de rodillas mientras vomitaba a sus hijos uno por uno. Primero fue Hestia, quien emergió jadeante pero con una mirada decidida. Luego Deméter, con el brillo de la vida restaurado en sus ojos. Hera, con el orgullo herido pero intacto. Hades, con su rostro marcado por la sombra del inframundo que pronto reclamaría, y finalmente Poseidón, con la furia del mar aún latente en su espíritu. Los hermanos de Zeus se pusieron en pie, confusos y desorientados, pero no derrotados. Al levantar la vista, vieron a su salvador, el joven dios de la tormenta. Zeus los miró con una mezcla de autoridad y emoción contenida. «Somos los legítimos dioses del cosmos», declaró, «y juntos vamos a recuperar lo que nos pertenece». Las llamas de la rebelión habían sido encendidas. La guerra contra los titanes había comenzado. El rugido de Cronos aún resonaba en el aire cuando Zeus y sus hermanos abandonaron el palacio del titán. El cielo estaba cargado de nubes espesas, como si el cosmos mismo contuviera la respiración ante lo que estaba por venir. No había vuelta atrás. Desde lo alto del monte Otris, la fortaleza de los titanes, Cronos lanzó un grito de furia que sacudió los cimientos de la tierra. Su trono, que había permanecido inamovible durante eones, tembló bajo el peso de su ira.
Sus hermanos, los titanes, acudieron a su llamado. Océano, Seo, Crío, Hiperión, Jápeto y Atlas se reunieron en consejo, cada uno con un brillo letal en la mirada. Los hijos de Cronos se han rebelado, gruñó Atlas, su voz como un trueno distante. Quieren tomar lo que no les pertenece. Entonces los aplastaremos, sentenció Ceo, como lo hicimos con Urano, como lo haremos con cualquiera que desafíe nuestro reinado. Cronos apretó los puños. Había creído que su reino sería eterno, pero la profecía que había tratado de evitar durante siglos ahora estaba cobrando vida ante sus ojos. Su propio hijo, el último que había nacido, se había convertido en su enemigo más temido, pero aún era el señor del cosmos, y no dejaría que ningún dios menor lo destronara. «Que se preparen», rugió, porque esta será la guerra que decidirá el destino del mundo. Zeus y sus hermanos se refugiaron en las faldas del monte Olimpo, donde juraron no descansar hasta que los titanes fueran derrocados. Sabían que aunque eran poderosos, no bastaba con desafiar a Cronos en un enfrentamiento directo, necesitaban aliados. Y para encontrarlos, Zeus descendió a las profundidades más oscuras del cosmos. En el abismo del Tártaro, donde el aire era espeso y las sombras parecían tener vida propia. Yacían encadenados los seres más antiguos y temibles, los cíclopes y los hecatónquiros. Los cíclopes, gigantes de un solo ojo, eran maestros forjadores capaces de crear armas dignas de los dioses. Los hecatónquiros, con sus 100 brazos y 50 cabezas, eran bestias de una fuerza inconmensurable, lo suficientemente poderosas como para destruir montañas con sus propias manos. Zeus avanzó entre la oscuridad del Tártaro hasta encontrar sus enormes figuras encadenadas, su piel cubierta de cicatrices y su aliento pesado por el sufrimiento eterno. «Soy Zeus, hijo de Cronos», declaró, su voz resonando entre las paredes del abismo, «y he venido a liberarlos». Los ojos únicos de los cíclopes se abrieron con asombro. Las múltiples cabezas de los hecatónquiros giraron para mirarlo. Nadie había descendido al Tártaro con intenciones de ayudarles. «¿Y por qué habríamos de seguirte?», gruñó Briareo, el más feroz de los hecatónquiros. «Todos los dioses nos han temido, incluso tu padre». Zeus no titubeó. «Porque no solo los liberaré», respondió, «sino que les daré la oportunidad de vengarse». La oscuridad pareció estremecerse. Los cíclopes y los hecatónquiros intercambiaron miradas. Durante siglos habían sido traicionados y olvidados, relegados a una existencia de sufrimiento sin fin, y ahora un dios menor se presentaba ante ellos con la promesa de destruir a su carcelero. Por primera vez en eones, una chispa de esperanza brilló en sus ojos. Uno a uno los gigantes asintieron. «Lucharemos contigo», declaró Coto con su voz como el estruendo de un derrumbe, «y juntos haremos temblar el universo». Así comenzó la titanomaquia, la guerra más grande que el cosmos había conocido. Durante 10 años, los cielos se desgarraron con tormentas de fuego y rayos. El suelo tembló con la furia de titanes y dioses. Los mares se alzaron con la ira de Poseidón y las sombras del inframundo se retorcieron con la presencia de Hades. Desde el monte Otris, los titanes lanzaban rocas del tamaño de montañas, tratando de aplastar a los dioses rebeldes. Desde el Olimpo, Zeus respondía con tormentas que incendiaban el firmamento. Los hecatónquiros, liberados de sus cadenas, arrojaban a los titanes gigantescas rocas con una fuerza devastadora. Los cíclopes, fieles a su promesa, forjaban armas para los dioses, un rayo de poder infinito para Zeus, un tridente capaz de sacudir los océanos para Poseidón y un casco de invisibilidad para Hades. Cada batalla sacudía el orden del cosmos, y aunque los titanes eran poderosos, los dioses eran jóvenes, veloces y llenos de furia contenida.
Cronos. Desde su trono en Otris observaba con el ceño fruncido. Sabía que la guerra no se decidiría en una sola batalla. Sabía que lo peor estaba por venir. El 10º año de la guerra había llegado. El universo mismo parecía agotado por la brutalidad del conflicto. El cielo se oscurecía con el humo de la batalla, la tierra estaba hendida por los golpes de dioses y titanes, y los océanos rugían con la furia de Poseidón. Desde el monte Otris, los titanes lanzaban sus últimos ataques con una desesperación salvaje. Desde el monte Olimpo, los dioses respondían con una ferocidad que solo crecía con cada día que pasaba. Zeus, de pie en la cima del Olimpo, observaba el campo de batalla con los ojos encendidos de determinación. Sabía que era el momento de dar el golpe final. Los titanes estaban debilitados, pero aún quedaba Cronos, el más poderoso de todos. No podían permitir que la guerra se prolongara más. La batalla final comenzó al amanecer. Los titanes, liderados por Cronos y Atlas, descendieron de su montaña como una tormenta de colosos. Su furia sacudía la tierra, cada paso que daban partía el suelo y estremecía los cielos. Los dioses, en respuesta, se reunieron en el monte Olimpo, listos para enfrentarlos con todo su poder. Poseidón golpeó el suelo con su tridente y el mar respondió con un maremoto que arrasó con los titanes menores. Las aguas se alzaron como si tuvieran voluntad propia, tragándose a los ejércitos de Cronos y lanzándoles contra las rocas con una fuerza devastadora. Hades, envuelto en su casco de invisibilidad, se movía entre las filas titánicas como una sombra letal. Susurros de terror se propagaban entre los enemigos cuando sentían su presencia pero no podían verlo. Los titanes caían uno a uno, arrastrados al inframundo por manos invisibles. Y en el cielo, donde el destino de la guerra se decidiría, Zeus y Cronos se encontraron cara a cara. El señor del cosmos y su hijo se enfrentaron en lo alto de la montaña, donde las nubes se agolpaban en una tormenta sin precedentes. Cronos blandía su enorme hoz, la misma con la que había castrado y destronado a su propio padre, Urano. Sus ojos brillaban con un odio puro y antiguo. Tanto esfuerzo, tanto sufrimiento, solo para repetir la historia, espetó con desprecio. No eres mejor que yo, Zeus. Pero el joven dios no vaciló, sujetó con fuerza el rayo forjado por los cíclopes y lo levantó hacia los cielos. No, respondió, soy tu fin. Entonces, con un rugido que hizo temblar la realidad misma, Zeus lanzó su rayo. La descarga de energía fue como una estrella que estallaba en el corazón de la batalla. Cronos alzó su hoz para detenerla, pero el impacto fue demasiado. El trueno lo envolvió, quemando su carne y quebrando su voluntad. El rey de los titanes cayó de rodillas con su cuerpo humeando y su poder desvaneciéndose como un eco de lo que una vez fue. El cielo rugió con la victoria. Los titanes que quedaban, al ver caer a su líder, cedieron finalmente. Atlas fue el último en resistirse, luchando con la fuerza de un ejército entero, pero finalmente fue sometido. Los dioses habían ganado. Zeus miró hacia el horizonte. Había cumplido su destino. Ya no era el niño escondido en una cueva, ni el joven dios que había urdido una rebelión. Era el nuevo rey del cosmos, pero la victoria tenía un precio. Su reinado apenas comenzaba y nuevos desafíos lo esperaban. Porque aunque los titanes habían sido derrotados, la historia de los dioses del Olimpo apenas había comenzado. El viento soplaba con una calma extraña sobre el campo de batalla. Por primera vez en 10 años, el estruendo de la guerra había cesado.
El polvo se asentaba sobre los restos de la gran contienda, rocas carbonizadas por los rayos de Zeus, ríos que habían cambiado su cauce por la furia del tridente de Poseidón y profundas grietas en la tierra, vestigios de los titanes que habían caído ante la furia de los dioses. Zeus se encontraba en la cima del monte Olimpo, observando los cielos que ahora le pertenecían. Había vencido. Había destronado a su padre Cronos y había asegurado el dominio de su generación sobre el cosmos. Sin embargo, la guerra no solo había traído gloria, sino también un peso que ahora recaía sobre sus hombros, el deber de gobernar el universo. A su alrededor, sus hermanos aguardaban en silencio, cada uno asimilando el fin de la era de los titanes a su manera. Hades, aún cubierto con su manto de sombras, mantenía los brazos cruzados sobre su pecho. Había demostrado su valía en la guerra, moviéndose como una sombra entre los titanes, pero ahora se preguntaba cuál sería su destino. Poseidón, con el tridente aún en mano, se mantuvo en pie con la mirada fija en las profundidades del mar. Había luchado con la fuerza de las mareas y ahora esperaba conocer su lugar en la nueva jerarquía. Hera, Deméter y Hestia estaban juntas, observando la desolación que había quedado tras la guerra. Aunque sus corazones estaban llenos de victoria, también sentían el peso del cambio que estaba por venir. Zeus inhaló profundamente. Era hora de establecer el nuevo orden. Los dioses se reunieron en un círculo en lo más alto del Olimpo, en el que sería su primer consejo. Zeus se colocó en el centro, su silueta iluminada por los últimos vestigios de la tormenta que aún rugía en el horizonte. La era de los titanes ha terminado, declaró con voz firme. Ahora debemos decidir el destino del cosmos. Sus hermanos lo observaron con atención. No hubo objeciones, porque cada uno entendía que el reinado de Cronos no podía repetirse. El poder debía ser dividido. Fue entonces cuando Zeus propuso lo inevitable. Dividiremos el mundo en 3 reinos. Cada uno gobernará una parte y juntos mantendremos el equilibrio del universo. Los dioses asintieron. No había otra manera. Zeus sacó 3 lotes y dejó que el azar hablara. El primer sorteo fue para Poseidón, quien recibió el dominio sobre los mares. Él sonrió, pues siempre había sentido una conexión con las profundidades del océano. Sería su rey, su señor, su amo indiscutible. El segundo sorteo fue para Hades, quien obtuvo el reino del inframundo. Al principio, una sombra de descontento cruzó su rostro. No le habían dado el cielo ni la tierra, sino el dominio de los muertos. Pero pronto comprendió el peso y la importancia de su reino. Sería el guardián del equilibrio, el juez de las almas. El tercer y último sorteo quedó para Zeus, quien tomó el trono del cielo y la soberanía sobre los dioses. Su destino estaba sellado. Sería el rey del Olimpo, el señor del trueno, el nuevo padre de los dioses. Sin embargo, Zeus sabía que su gobierno no estaría completo sin justicia. Por ello, no olvidó a sus hermanas. Hera será mi reina y compartirá mi reinado sobre los dioses. Hera alzó la barbilla con orgullo. No aceptaría ser solo la esposa de Zeus. Sería su igual, su compañera y la protectora del matrimonio y la familia. Deméter gobernará la fertilidad de la tierra y las estaciones, asegurando que el mundo florezca después de esta guerra. Deméter asintió, aceptando su rol con la sabiduría de quien comprende que la vida misma depende de su poder. Hestia tendrá el dominio sobre el hogar y el fuego sagrado. Hestia sonrió con tranquilidad. Aunque su papel era menos bélico, era esencial. Mantendría viva la llama de los dioses y la unidad entre ellos.
A pesar de la victoria, aún quedaba un asunto sin resolver: el castigo de los titanes derrotados. Cronos y sus hermanos fueron encadenados con gruesas ligaduras forjadas por los cíclopes y lanzados al Tártaro, donde permanecerían atrapados por toda la eternidad. Allí los hecatónquiros vigilarían sus prisiones, asegurándose de que nunca más pudieran alzarse contra los dioses. Atlas, por su desafío y lealtad a Cronos hasta el último aliento, recibió un castigo diferente. Zeus lo condenó a sostener el cielo sobre sus hombros para siempre. Así, la era de los titanes llegó a su fin. Con el cosmos reorganizado y los titanes desterrados, Zeus y sus hermanos ascendieron al monte Olimpo, donde construirían su nueva morada. El Olimpo no era solo una montaña, sino un reino celestial, un palacio de columnas doradas y nubes eternas. Desde allí Zeus gobernaría a dioses y mortales, mientras que sus hermanos cumplirían sus propios roles en el orden del mundo. El trono de Cronos había caído, un nuevo orden había nacido. Y aunque Zeus se alzaba como el rey del cosmos, sabía que su reinado no estaría exento de desafíos, porque los dioses, al igual que los titanes antes que ellos, eran seres de poder y ambición, y la historia del Olimpo apenas comenzaba. El universo, aún tembloroso tras la guerra, se asentaba poco a poco en la nueva era. El monte Olimpo se alzaba ahora como el centro del cosmos divino, un palacio resplandeciente en las alturas, donde Zeus y los dioses regían sobre el mundo. Pero la guerra contra los titanes había dejado cicatrices profundas. La tierra aún mostraba las heridas de la batalla, grietas insondables, montañas destrozadas y mares que se agitaban con furia contenida. No todos los titanes habían sido aprisionados en el Tártaro. Algunos, como Océano, Temis y Nemosine, habían permanecido neutrales en la guerra. Por ello, Zeus no los castigó, sino que les permitió mantener su lugar en el mundo, aunque bajo la supremacía de los dioses olímpicos. Sin embargo, otros titanes aún vagaban por la tierra, despojados de su poder, pero llenos de resentimiento. Uno de ellos era Prometeo, el astuto titán que había previsto la caída de Cronos y se había mantenido al margen, esperando el momento oportuno. No todos los dioses confiaban en él, pero Zeus le permitió permanecer en la tierra, pues su conocimiento sería útil en los tiempos venideros. El Olimpo estaba vivo con el bullicio de los dioses. La victoria los había fortalecido, pero ahora debían organizar su dominio. Zeus, sentado en su trono de oro y relámpagos, se dirigió a sus hermanos y aliados. El equilibrio del mundo depende de nuestro gobierno. Cada dios tendrá su lugar y su deber. Así los primeros dioses del Olimpo asumieron sus roles. Hera como reina del Olimpo y protectora del matrimonio. Poseidón, señor de los mares y de todas las criaturas acuáticas. Hades, amo del inframundo y juez de las almas de los mortales. Deméter, diosa de la fertilidad y las cosechas. Hestia, guardiana del fuego sagrado y del hogar. Pero Zeus sabía que la estabilidad del mundo no dependía solo de los dioses. Debían prestar atención a los mortales, aquellos que habitaban la tierra, seres diminutos pero llenos de potencial. Y aunque los dioses ahora regían sobre todo lo existente, no tardarían en descubrir que el destino del mundo se entrelazaba con el de los hombres. Desde las profundidades del Tártaro, una voz se alzó entre las sombras. Cronos, aún debilitado por la derrota, alzó la vista en la oscuridad de su prisión y murmuró una última advertencia. Zeus, crees que has asegurado tu reinado, pero el destino de los dioses aún no está sellado. Las cadenas que lo ataban brillaron con la energía de la prisión inmortal, pero su risa resonó entre las sombras, porque Cronos, a pesar de su derrota, sabía lo que Zeus aún ignoraba. Un nuevo ciclo se avecinaba, y en el corazón del Olimpo,
los dioses no tardarían en conocer las pruebas y desafíos que definirían su propio destino. El reinado de los dioses apenas había comenzado. Los siglos pasaron. El Olimpo se convirtió en el centro del poder divino, un reino eterno desde donde los dioses vigilaban el cosmos. Las tormentas de la guerra se disiparon y la tierra floreció bajo la mirada de los nuevos gobernantes. Pero en las sombras el destino seguía su curso. Los titanes permanecían en su prisión con susurros de venganza resonando en las entrañas del Tártaro. Los dioses, en su grandeza, comenzaban a mirarse unos a otros con recelo, pues incluso entre ellos la ambición y los celos nunca dormían. Y en la tierra los primeros hombres caminaban bajo el cielo de los dioses, ignorantes aún de que su existencia se entrelazaba con la voluntad caprichosa del Olimpo. Porque aunque Zeus había vencido a su padre y gobernaba, con poder absoluto no hay trono eterno, no hay reino sin desafíos. Y la historia de los dioses del Olimpo aún tenía muchas páginas por escribirse. Gracias por acompañarnos hoy. Si disfrutaste de esta historia, suscríbete para más aventuras. Activa la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos cuentos. Déjanos un comentario abajo con tus sugerencias para nuevas historias. Hasta pronto.